Feliz día, les habla Linda Amaro, estudiante de Psicología de la Universidad de Yacambú. Y hoy vamos a conversar sobre fundamentos de neurociencia en su unidad número 1, que habla sobre la historia de la neurociencia. Todo esto vamos a comenzar a disertarlo desde el Antiguo Egipto. Comencemos entonces con Herófilo, quien 300 años antes de Cristo decía que el cerebro era la sede de la inteligencia, de los sentimientos, de la locura, de los sueños y las sensaciones. Los nervios tenían su origen en el encéfalo, que eran los encargados de transmitir las sensaciones, y que algunos se originaban en la médula espinal. Posteriormente, Almeón de Crotona, en el siglo V a.C., tenía la teoría de que el cerebro es un órgano central del intelecto y él era el que controlaba la conducta humana. Posteriormente viene Edwin Smith en el siglo XVII a.C., quien escribió el papiro quirúrgico y describe las lesiones craneales y menciona el cerebro, pero no le atribuye funciones intelectuales porque no era considerado un órgano importante. Llegamos a Grecia, donde Aristóteles, en el año 384 al 322 a.C., él decía que el cerebro era una víscera quieta, fría y sin sangre. Tenía la teoría de que el cerebro era el refrigerador que contrarrestaba el calor del corazón, el centro del pensamiento y la emoción. Posteriormente, Aristóteles, en el año 460 a 370 a.C., padre de la medicina, decía que el cerebro era el órgano responsable de la inteligencia, las sensaciones y de las emociones, y que los pacientes con lesiones cerebrales se afectaban sus funciones cognitivas y emocionales. Él decía, los hombres deben saber que el cerebro y solo el cerebro surgen nuestros placeres, nuestras alegrías, nuestras risas, nuestras bromas, así como también los dolores, las penas, las tristezas y las lágrimas. Llegamos a Roma. En Roma, Galeno, en el año 129 después de Cristo al 199, médico y filósofo, identificó y describió los pares craneales. Teoría de los temperamentos, estructura y función del cerebro con la mente y el comportamiento. Él decía que el cerebro contiene los espíritus animales que son responsables de las percepciones sensoriales y el movimiento. Tenía la hipótesis ventricular de que los ventrículos, fundamentalmente para el funcionamiento del sistema nervioso, contenían un fluido responsable de la transmisión de los impulsos nerviosos y del control de las funciones cognitivas y motoras. Luego llega Avicena, en el siglo X al XI después de Cristo, filósofo y médico también, escribió que el canon de la medicina y describió las funciones cerebrales y los trastornos neurológicos. Llegamos al Renacimiento. En el Renacimiento, Leonardo da Vinci, en 1452 a 1519, realizó estudios anatómicos y dibujos detallados del cerebro y el sistema nervioso, realizando investigaciones inclusive sobre la anatomía humana y dibujos anatómicos, pioneros en la representación de los ventrículos cerebrales y la exploración de cómo el cerebro controla el movimiento y las emociones. Era el precursor de la anatomía moderna. Llega entonces René Descartes en 1596 al 1650, filósofo y matemático, pero él también tenía su teoría, y era la teoría del dualismo entre mente y cuerpo, de que como entidades separadas, la mente inmaterial, responsable del pensamiento, y que el cuerpo era una máquina que era gobernada por leyes físicas. Funciona como una máquina, y que las pasiones del alma, existía la glándula pineal, que conectaba la mente y el cuerpo, regulando las emociones y el pensamiento. Llegamos al siglo XIX, con el inicio de la neurociencia moderna. Aquí aparece
Santiago Ramón y Cajigal, un español de 1852 a 1934, se dice que él es el padre de la neurobiología moderna, porque él realizó estudios del sistema nervioso y de las bases de la teoría neuronal. Y en 1906 él se gana el Premio Nobel de la Medicina, doctrina de la neurona como células individuales y no como una red continua. Hablaba de la ley de la polarización dinámica, información que fluye en una dirección dentro de la neurona, desde las dendritas hacia la acción. Luego llega Franz Joseph Gall en 1758 a 1828, que es desde su teoría de la frenología, de que las funciones mentales residían en áreas específicas del cerebro y que reflejaba el desarrollo de estas zonas, pionero en identificar la materia gris como materia activa y la sustancia blanca como tejido conductor. Aparece entonces en 1861 Paul Broca. Él estudió el caso de Le Borgne, quien era una persona que solo pronunciaba una palabra, que era la palabra tan, y que tenía una lesión en el lóbulo frontal izquierdo. La producción del lenguaje para Broca estaba localizada en la tercera circunvalación izquierda frontal, y de allí el área de Broca, y por eso ahí se le diagnosticó la afasia de Broca. Aparece entonces Karl Wernicke en 1874, que él también estudió las circunvalaciones, pero en este caso la afasia sensorial, donde él, identificando la región en el lóbulo temporal como clave para la comprensión del lenguaje llamada área de Wernicke. No podemos dejar pasar a Wilder Penfield, neurocirujano que estudió el cerebro y la epilepsia, fundador del Instituto Neurológico de Montreal. Identificó regiones específicas del cerebro responsables del movimiento y de la percepción sensorial. Introdujo lo que conocemos como el homúnculo de Penfield, representación visual del campo en la corteza motora y sensorial, y él estudió además la memoria, y es lo que vemos en muchas imágenes del cerebro con una persona acostadita. Alan McLennan Corman y Gottfried Newlof Homefield en 1970 introdujeron la tomografía axial computarizada y proporcionaron imágenes anatómicas detalladas del cerebro y ganaron el premio Nobel en 1979. Pero posteriormente, Lautenborg y Mansfield en 1970 inician el desarrollo de la resonancia magnética por gradientes de campo magnético, y en el 2003 se ganan el premio Nobel de la Medicina, porque además de la resonancia magnética, ellos introducen la tomografía por emisión de protones, que estudia el cerebro en acción. Comienza entonces la era del proyecto Genoma Humano. Aun cuando no comenzó en 1911, considero que debemos introducirlo desde ese entonces, hasta el 2003. ¿Por qué? Porque eso fue un esfuerzo internacional con un logro para mapear más de 3.200 millones de pares de bases de ADN humano, sentando las bases para la genómica moderna. Pero su precursor fue Sturberman en 1911, y por eso les digo esta fecha, porque fue quien hizo el primer mapa y cartografía genética. Luego fue que apareció Watson y Crick, que descubrieron la estructura del doble hélice del ADN en 1953, y en 1970 Sanger colocó lo de las técnicas de secuenciación de ADN. Llegamos al siglo XXI, descubriendo el cerebro, llegamos a la inteligencia artificial, integrada en la neurociencia para modelar redes neuronales, analizar datos cerebrales y desarrollar la neurotecnología muy avanzada. En este caso, en este campo, fueron McCarthy, Alan Turing y Marvin Minsky los pioneros en desarrollar redes neuronales y sistemas de aprendizaje automatizados con la inteligencia artificial. Muchísimas gracias por escucharme, les dejo las referencias consultadas y bendiciones.